Hola, hola, qué gusto poder saludarle nuevamente en esta hora y bueno, invitarle a compartir este tiempo que seguramente, mucho podemos decir, nos está haciendo bien, nos está haciendo ver cosas que por ahí conocemos, pero que al profundizar, al mirarlas más de cerca, descubrimos tantas cosas hermosas que Dios tiene para decirnos. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, un placer estar con ustedes y con mucha expectativa de lo que Dios va a hablarnos. Venimos pensando en el Padre Nuestro, esta oración maravillosa que nos enseñó Jesús. Ya vimos 4 de las primeras frases que aparecen en él y hoy llegamos a la 5ª, que dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, a mí me parece, Silvina, no sé si vos estás de acuerdo, que cada una de las frases anteriores tienen un orden lógico y ese orden tiene un sentido, ¿no? Sí, creo que sí. Dios tiene intención cuando ordena el Padre Nuestro de esta forma y nos invita a acercarnos a Él. En primer lugar, cuando nos enseña que le llamemos Padre, quiere que nuestra relación sea estrecha, sea cercana y que después de ver que Él quiere ser nuestro Padre, comencemos cada día pensando en sus atributos, santifiquemos su nombre. Esto nos ayuda a mentalizar quién es nuestro Padre. Esto baja nuestro nivel de ansiedad, de preocupación, de estrés, nos da esperanza, porque mi Padre es proveedor, es amor, es cercano, es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y en tercer lugar nos dice: que venga su reino. Venga, ¿no? Tu reino, ¿no? O sea, que mi corazón se alinee a sus propósitos para que lo que yo pida sea lo que Él quiere dar. Exactamente, que me va a hacer bien. Que me va a hacer bien. Ahora, y nos dice: yo quiero darte pan hoy, ¿no? Pedí por tu pan, ¿no? Sí. Hay algo llamativo que dijo Marcelo, ¿no? Que lo escuchamos en una predicación. A veces creemos que porque Dios quiere darnos no hace falta que lo pida. Sí. Y no es así. Dios desea que nos comuniquemos con Él, ¿no? Y nos dice: el pan que quiero darte no está en juego. Nada va a hacer que yo te quite el pan que vos necesitas. Después arreglamos las cuentas, pero primero vení, sentate y come. Pero llega ahora la frase en la que Jesús, en primer lugar, nos anima a pedir perdón por nuestras deudas. La gran pregunta que podemos hacernos es: ¿qué tiene en mente Jesús cuando habla de nuestras deudas? Bien, algunas traducciones reemplazan la palabra deuda con pecados, con el mal que hemos hecho, ¿no? Perdónanos el mal que hemos hecho, nuestras ofensas, nuestras culpas. Entonces, pero está buena la palabra deuda, sí, ¿no? Sí, sí. Porque, está bien traducida, digamos. Sí, porque tenemos que partir de esta verdad. Dios es creador. Dios te ha creado. Naciste por la intención de Dios. O sea, la genética que tenés no es casualidad. El papá y la mamá que tenés fueron intención de Dios, porque de otra forma no serías vos. Exactamente. Entonces, y a partir de ahí, Dios te ha dado un montón de regalos. Te ha dado talentos, oportunidades, te ha dado una familia, te ha dado todo lo bueno que podés disfrutar. Viene de parte de Dios, ¿no? Algunas veces se piensa que las únicas deudas que podemos tener son económicas o tienen que ver con el dinero. Sin embargo, hay muchas otras deudas, hay muchas otras cosas que no se nos han dado o que no hemos dado y que se considera como deuda. Muchas veces la deuda de amor, de fidelidad, de obediencia, son lo que me parece que Jesús está poniendo su mirada aquí, ¿no? Y mínimamente una deuda de gratitud, sí, ¿no? En Romanos dice: y no le dieron gracias.
¿no? ¿Cuántas cosas cuántas cosas han venido a nuestra vida porque Dios las pensó y ni siquiera nos detuvimos a decir gracias, Señor? Si nos quejamos porque le faltó algo, porque nos hubiera gustado en otra forma, en otro tiempo, ¿no? Entonces, tenemos una deuda con Dios. Jesús está siendo muy claro aquí, ¿no? No da pie para que alguien pueda sostener como verdad aquella tan conocida y repetida frase, yo soy bueno y no le hice mal a nadie. Jesús da por sentado que eso no es así, que todos los seres humanos tenemos una deuda con Dios que necesita ser perdonada, ¿no? Ahora, lo maravilloso es que esa deuda Dios la quiere perdonar, porque si no, no estaría esta frase en el Padre Nuestro. Respecto a la frase que dijiste, ¿no? De yo soy bueno, no le hago mal a nadie, es que generalmente para compararnos buscamos a alguien un poco peor que nosotros, ¿no es cierto? Ay, ese sí que yo no soy así como el otro, ¿no? Pero la regla que va a usar Dios es Jesús. ¿Quién comparándose con Jesús puede decir, yo soy bueno? La verdad que Dios se pasó. Sí. ¿No? Ahora, es tanto el amor. Por eso lo compara con el amor de un padre bueno, ¿no? Dice, es tanto el amor que Él ideó los medios para que esa deuda que teníamos sea pagada, ¿no? No la podemos pagar nosotros, no. Pero hubo alguien que pagó en nuestro lugar, que pagó cuando nosotros estábamos en bancarrota, si les gusta la expresión. Si te parece, leo algunas otras expresiones que están en la Biblia respecto de la importancia de buscar el perdón de Dios, de acercarnos con un corazón que acepta el perdón, que necesita ser perdonado y que busca ese perdón. En el Salmo 32 diría, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba, de día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió en aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Aquí creo que está expresada la primera condición para que Dios nos perdone, es reconocer que lo necesitamos, que hay cosas delante de Dios que le han ofendido, que hemos faltado delante de Dios y que no podemos presentarnos como si nada hubiéramos hecho. Ahora, hay otras expresiones, en este caso son palabras del apóstol San Pedro, en su primer mensaje que diría allí a la iglesia naciente. Por lo tanto, le dice a una gran multitud que estaba frente a él, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Es muy valioso definir, entender lo que la Biblia entiende por arrepentirse, ¿no? Sí. Es llamativo lo que dice ese pasaje de que muchas veces nos acercamos a Dios para pedirle perdón como un paso previo para pedirle un favor después, ¿no? Sí. Como para dejarlo contento, claro, que nos dé lo que queremos. Ahora, lo que ocasiona la falta de perdón en nosotros habla de que termina aún destruyendo nuestra salud, ¿no? Y no solamente nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, ¿no? Entonces es hora de preguntarme, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Será que le tengo que pedir perdón a Dios? Sí. Y dicho de otra manera lo que vos estás expresando, es decir, algunas veces le pedimos salud, fuerza a Dios, y si nos acercaríamos pidiéndole perdón por la manera en que lo hemos estado ofendiendo, lo otro vendría solo, ¿no? Ahora, fíjate vos qué interesante lo que todavía reafirma el apóstol San Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todavía un poquito antes agregaría, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto tira por tierra, a mí me parece, la idea de que yo me puedo redimir de mis pecados a mí mismo. Es decir, que yo puedo, haciendo cosas buenas,
paliar lo que hice mal. Y acá dice eso es imposible. O sea, no hay nada que pueda compensar, que pueda equilibrar la balanza, ¿no? O sea, el mal que he hecho pesa y por más que ponga muchas obras buenas, no hay forma, ¿no? Ahora, cuánta esperanza que hay en este pasaje, ¿no? Sí. Y muchas veces decimos, no puede ser tan fácil, no puede ser tan accesible. Y sí lo es. Ahora, la clave sigue siendo la misma desde la primera página de la Biblia hasta la última. La fe. La fe en el sacrificio de Cristo. De Señor, Jesucristo. es suficiente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada deuda que hemos contraído delante de Dios solamente puede ser saldada, mi querido, mi querida, cuando vamos a Dios y le decimos, la sangre de Jesús saldó, pagó por esta desobediencia, pagó por esta rebeldía, pagó por esta conducta tan ofensiva. Y acá no hay límite para el perdón. Los seres humanos ponemos límites. No, esto no se puede perdonar. Imperdonable. Esto es imperdonable, esto es humano. Para Dios todo, dice, absolutamente todo es perdonable, es limpiable, si vamos y apelamos al pago que Jesucristo hizo en esa cruz. Hay una parábola que contara Jesús que es muy ilustrativa, ¿no? Y surgió de una pregunta que le hizo Pedro, que luego la vamos a considerar. Pero, ¿qué te parece si vemos esta parábola, este relato de la vida real, que tiene la intención de mostrarnos lo que piensa Dios respecto del perdón? ¿Vamos? Vamos. Señores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pedro, hijo de Zebadón, lo que tú debes son 100 denarios. Andrés, hijo de Marcos, tú debes un talento. Saqueo. Saqueo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un deudor. Debes 10,000 talentos. Pero no tengo con qué pagarte. Entonces será vendido. ¿Y su mujer? ¿E hijos? Y todo cuanto tenga. Para que pague su deuda. Señor, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Es imposible. Ni aunque viviera 1000 vidas, podría saldar su deuda. Saqueo.
Eres perdonado. Búsquenlo. No beberemos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¡Felico! Paga lo que me debes. ¡Quieto! Señor, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Llévenselo. ¡No! Señor, por favor. ¡No! ¡Muévete! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí! Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Saqueo, los 10,000 talentos están listos, mi señor. Vamos, rápido. Bien, bien. Eres un mal siervo. Yo te perdoné toda tu deuda. Porque así tú me lo rogaste. ¿No tendrías tú también que haber tenido compasión de tu consiervo? Tal como yo la tuve de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Interesante el relato que contara Jesús, dándonos la óptica de Dios respecto del perdón. Ahora, este relato, esta parábola de la vida real, surge por una pregunta que le hicieran sus discípulos, ¿no? Pedro creo que fue. Sí, le dice, Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Como diciendo, es mucho, me vas a poner un sobresaliente. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Que es como decirle siempre. En forma ilimitada. Ilimitado. Ahora, esta parábola nos habla de un rey que comienza a llamar a sus acreedores, a gente que le debía, para que le pagaran la deuda, ajustar cuentas, como se suele decir. Y bueno, allí vimos que llegó uno que tenía una cuenta absolutamente impagable. Y aunque viviera 100 vidas, lograría reunir el capital para pagar la deuda. Finalmente este hombre se arrodilla, pide perdón al rey, es perdonado por semejante tamaña deuda, y él sale delante del rey y encuentra un consiervo, otro siervo del rey, pero que a su vez le debía a él 100 denarios, que sería una ínfima suma, no sé, el sueldo de un mes. Sí, o sea, era tan grande la deuda que tenía que él tendría que haber vendido a su esposa, a sus hijos, Sí, sus pertenencias, y ni aún así llegaría a saldar, cubrirla. ¿no? Y porque fue movido a misericordia el rey, le perdonó la deuda, ¿no? Entonces, lo que esperaba este rey es que la misma condición
él tuviera frente a los otros que tenían deudas con él, ¿no? Y no la tuvo. No la tuvo. No la tuvo. Este siervo que fue perdonado, a su compañero lo tomó del cuello, págame, lo llevó a la cárcel. Ahora finalmente todo se supo, ¿no? Todo salió a la luz porque... y allí llegó delante del rey la conducta de este siervo y entonces ahí tomó medidas. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús esencialmente en esta parábola? En primer lugar, nos pone en evidencia que la deuda que teníamos con Dios era impagable y por más que usáramos todos nuestros días para intentar pagarle, no llegaríamos. O sea, el perdón que hemos recibido es un perdón absoluto, completo y más que misericordioso, ¿no? Entonces, Dios nos advierte de que para que ese perdón permanezca sobre nosotros hay una cláusula, hay una condición. ¿Podemos entonces decir que el perdón de Dios tiene una condición? Es más, al terminar el Padre Nuestro, lo que se esmera Jesús en recalcar es porque si no perdonan las deudas a los otros, dice, su Padre tampoco se las perdonará, ¿no? Entonces, es una verdad a grabársela a fuego en el corazón. Y decir, ninguna deuda que una persona pueda tener para conmigo puede compararse con la que yo tenía para con Dios y que fue quitada. Y a partir de ahí, Dios me regaló la eternidad, la posibilidad de estar con Él. ¿Y qué deudas podemos, impagas podemos tener de los demás hacia nosotros? ¿A qué nos podemos referir? Bien, como bien hablábamos, ¿puedo yo reclamar una deuda de amor? Mis padres tendrían que haberme amado, tendrían que haberme cuidado. Mi papá me abandonó. No, mi mamá no me pudo cuidar como yo esperaba. No me escuchó, una deuda de atención. Sí. ¿No? Puede que alguien me deba gratitud. Yo lo ayudé en su momento de necesidad y hoy ni siquiera me saluda. O habló mal, o me criticó, mal, o me calumnió por atrás. Entonces, hay muchas deudas. Puede alguien deberme dinero también. Yo le presté de buena fe, salí garante, ¿no? Le ofrecí mi cuenta y se dio la media vuelta y me dejó pagando su heladera, ¿no? Una deuda de honra, de respeto, de lealtad, ¿no? Y andamos por la vida sufriendo, apesumbrados y aún con barreras para nuevas relaciones, porque seguimos exigiendo que se nos pague la deuda. ¿Qué significa perdonar a mis deudores? ¿Cómo se hace eso? Algunos piensan que el perdón es un tema de sentimientos. Dicen, es que yo no lo siento perdonar. Cuando yo lo sienta, lo perdono. Nunca lo vas a sentir. Jamás lo vas a sentir. Sí. El perdón es una decisión. Yo tengo que elegir perdonar, porque en definitiva la persona que sale más perjudicada es aquella que aún guarda en su corazón el rencor, el resentimiento. Y una de las cosas que es tan esencial entender, ¿no? Que cuando Jesús está diciendo, nos está hablando de un Dios dispuesto a perdonar una deuda impagable, las heridas y los desplantes más grandes que le hayamos hecho a Él. No nos está hablando de la teoría, porque Jesús sobre la cruz perdonó a quienes lo estaban crucificando. Y se lo dijo al Padre, Padre, perdónalos. Y si Él estaba perdiendo, Él estaba perdonando. Es decir, sabía Jesús de lo que se trata, el poder perdonar. Yo creo que este orden en que aparece estas dos cosas, del perdón de Dios con la necesidad de perdonar a los demás, debe seguir en ese orden. Es decir, en la medida que nos acerquemos a Dios y busquemos su perdón, Él nos va a dar la capacidad, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la sabiduría y la gracia para poder perdonar a quienes nos han hecho tremendas heridas, y poder ser libre, ¿no? Porque el perdón es como romper yugos
en los que estamos cautivos. Sin duda, como bien decís, el perdonar no es algo que nace en nuestro corazón, es algo que necesitamos la gracia de Dios para otorgarlo, ¿no? Y así, una vez que lo recibimos, tenemos la facultad dada por Él para otorgarlo. Queremos nosotros juntos valernos de esta herramienta poderosa que Jesús pone en nuestras manos, que es la oración, para obtener los beneficios que Él nos propone. Y entre los beneficios que Él nos propone en esta hora es que en el perdón hay sanidad, en el perdón hay paz, en el perdón hay nuevas fuerzas, en el perdón hay limpieza, en el perdón de Dios hay una conciencia limpia, en el perdón de Dios hay fuerzas nuevas para vivir. Muchas veces queremos lograr estas cosas por otras maneras, y en el Padre Nuestro Jesús nos está diciendo: si vamos y le pedimos perdón a Dios, estas cosas nos vendrán como añadidura, y podremos no solo recibir el perdón de Dios, sino la capacidad de perdonar a tantas personas que pueden haber hecho daños. Vamos juntos y buscamos ese perdón de Dios y le decimos: Padre, gracias, porque eres un Dios de perdón. Te he fallado, he ido en contra de tus propósitos de tantas maneras. Soy culpable de haberte ofendido de muchas formas. Pero en esta noche, una vez más, al escuchar esta propuesta de Jesús, voy ante tu presencia para pedirte perdón por todas mis faltas, por todas mis deudas, por todas mis ofensas, por la manera en que aún malogré las cosas buenas que tú pusiste en mis manos, en mi vida y en mi familia. Perdóname, oh Dios. Una vez más, reconozco que lo que Jesús me dice es cierto, que en su sangre, en el derramamiento que Él hizo en esa cruz, es el precio para que mis deudas sea saldada, para que en esta hora pueda sentir el alivio del perdón de Dios, la paz que viene por saberme libre de mis ofensas contra Dios. Padre, esto viene de tu boca, porque es tu Hijo el que me dice esto en esta noche, y lo acepto por la fe. Creo en el perdón que tú me ofreces de esta cosa que ha cargado mi corazón durante tantos años y durante tanto tiempo en mi vida. Y en esta hora, Señor, recibo el perdón que en Jesucristo tú me estás entregando. Amén. Vamos ahora a perdonar a personas. Pueden que estén cerca o puede que aún puede que no estén vivas, pero de todas formas vas a liberar perdón. Señor Jesús, recibo tu gracia para liberar perdón. Perdono a mi familia, perdono a mis padres, perdono a mi esposo, a mi esposa, perdono a mis hijos, perdono a mis hermanos, perdono a aquellas personas que ejercieron autoridad sobre mí de diferentes formas. Perdono a conocidos, quizás lejanos, pero que me hirieron de alguna manera. Perdono a mis gobernantes, perdono a mis líderes. Perdono en el nombre de Jesús. Amén. Cada herida recibida, cada deuda contraída, y renuncio a todo derecho de venganza. Lo pongo a tus pies. Amén. Y vuelvo a desear lo mejor para la otra persona, porque tú así lo has hecho conmigo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Si has hecho esta oración y has abierto tu corazón a Dios el Padre, prepárate para recibir la fortaleza, la salud, el renuevo que Jesús promete en su palabra, porque Él es fiel y cumple siempre, siempre cumple lo que Él dice. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, la semana que viene, ¿puede ser? Así es. Chao, chao.
sea Dios de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.